Hola, hola mis hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo, pero grandemente en este viernes. Damos a Él todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, la exaltación, porque Él es el único que se la merece. A Él es donde nuestras rodillas se doblan ante su presencia, ante Él. Y qué mejor que tener en nuestra boca siempre de continuo nuestra adoración, nuestra alabanza al único verdadero Dios. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Oro al Señor para que sea Él el que les bendiga donde quiera que ustedes se encuentren en esta tarde y que podamos ver juntos, la gloria del Señor descender este día en sus hogares, en su lugar de trabajo, donde usted se encuentre. Así es que sean bienvenidos cada uno de ustedes. Estamos nuevamente en esta locación que es cerca del cementerio el cementerio que sería el cementerio Zúñiga, acá en Escazú. Y hay un parquecito muy lindo, por cierto, y entonces estamos por acá nuevamente dándole las gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva gran oportunidad. Y el tema de hoy se las trae, el tema de hoy se llama, le he puesto el nombre, el espíritu de culpa. Yo sé que había hablado que para esta semana daríamos el tema sobre el lenguaje del ecumenismo, pero es un tema muy amplio e incluso voy a hablar con la administración para ver si me permiten desarrollar un programa que dure 2 horas en un mismo día. ¿Por qué? Porque es hablar del ecumenismo, es hablar de las profecías, es hablar del cumplimiento de lo que está sucediendo. Muchas personas me han preguntado o a través de otras personas me han hecho la consulta que si realmente ya estamos en los tiempos de la venida de Cristo. Entonces se está haciendo un verdadero estudio profundo de las Escrituras, de los acontecimientos, de todo lo que está pasando, y pues definitivamente esto es un tema muy enriquecedor, y con la responsabilidad también que esto trae, pues tendremos la oportunidad de documentarlo. Y como yo sé que muchos son como igual que Tomás, que hasta no meter el dedo en la llaga o en el costado, pues no va a creer, pues todo esto se va a documentar como tiene que ser, para que, como decimos aquí en Costa Rica, no nos metan un 10 con 4, ni que tampoco nos vayan a meter gato por liebre, como decimos acá. Ok, así es que sean cada uno de ustedes bienvenidos, damos gracias al Señor. Que esta tarde sea un tiempo glorioso, un tiempo en el cual vamos a ver la mano de Dios actuar y vamos a analizar el entorno, las cosas, de lo que trae, de lo que produce un espíritu de culpa. Así es que el tema, como se los dije anteriormente, es el espíritu de culpa. Así es que vamos a hablar primero que todo. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte una vez más, Señor, porque tu misericordia y tu gracia nos ha alcanzado en esta tarde, Señor. Una vez más, Señor, hemos visto tu amor, hemos visto tu bondad, hemos visto, Señor, tu refugio, hemos visto también esa protección, hemos visto también la oportunidad que incluso hasta nos permites de inhalar el aire, y ese aire que tú has puesto para con nosotros, Señor. Nos has permitido también, Señor, tener incluso hasta agua para estarnos hidratando. Señor, gracias porque tu cuidado, tu protección. Incluso si tuviese la oportunidad de una cámara 360, se los mostraría cómo incluso hay hasta pajaritos aquí, hay palomas que están alimentándose dentro de las mismas lombrices, dentro de los mismos insectos que encuentran dentro del mismo césped, dentro del mismo zacate, no sé cómo lo llamarán en otros países, pero Dios cuida de ellos y también cuida de nosotros. Señor, gracias, infinitamente gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad. Ahora, Señor, permítenos ser agradecidos contigo y permítenos, Señor, que podamos discernir ese espíritu de culpa, ese espíritu de que calcome los huesos, ese espíritu que hace polvo los huesos, Señor. ¿Por qué? Porque
Muchas veces esa culpa viene acompañado de la falta de perdón, y no tanto la falta de perdón hacia otros, sino la falta de perdón hacia mí mismo. Así es que, hermanos en Cristo Jesús, 30 segundos para que compartan la señal, conviértanse ustedes en agentes de cambio, conviértanse ustedes en agentes evangelizadores, y es importante que comparta esta señal con otros, porque muchas veces caras vemos, corazones no sabemos. Muchas veces vemos personas riendo, gozándose a carcaja limpia, pero su corazón está totalmente contristado, su corazón está totalmente quebrantado, su corazón está incluso partido en dos, de tanto sufrimiento, de tanta amargura, o de simple y sencillamente de un espíritu de culpa, que lo recibió, lo anidó, lo creyó y lo empezó a amar tanto, que ya lo siente como parte de su vida. 30 segundos, irá tu mi garganta mientras tanto, y vamos, compartamos esta señal, por favor. El día de hoy lo que voy a leer se encuentra en todo momento en Nueva Versión Internacional, en la Biblia de Estudio Plenitud. Así es que vamos primero que todo a hablar sobre el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo del 1 al 13. Génesis 3, del versículo 1 al 13. Ya se van a dar cuenta de quién voy a estar hablando. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, es decir, en la tarde, al final de la tarde, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente:
por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te abrazarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Vea qué impresionante cuando nosotros leemos la primera historia de Adán y Eva. No es que haya más historia, no es eso, sino que la primera historia del ser humano en la tierra. ¿Qué es lo primero que sucede? Y ahí si fueron desobedientes, bueno, comieron de aquel fruto. En ningún momento usted escuchará la palabra del Señor que diga que es una manzana. No, en ningún momento. Y la gente lo ha identificado como la manzana, como la fruta prohibida. No, eso son situaciones, cosas que se han sacado del texto fuera de contexto, haga redundancia. Pero lo que sí quiero rescatar con esto son varias cosas. Ok, ¿qué fue lo primero que ellos se dieron cuenta? Es decir, ¿cómo reaccionan ellos? ¿Por qué? Porque en su corazón, en su mente, en su espíritu, en su alma, no había maldad, no había engaño, no había mentira. Estaba el Espíritu del Señor morando en ellos. Estaba el hálito de vida, el ruá de Dios en ellos. Ellos estaban puros. Y si nuestros padres no hubiesen pecado en el Edén, entonces así seríamos nosotros. Mas sin embargo, cuando ellos vinieron y pecaron, trajo un caos cósmico, trajo un caos total. ¿Por qué? Porque entonces la maldad entró al mundo a través de la serpiente. Pongo la serpiente entre comillas, también como para representar ese espíritu malvado. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la actitud normal del ser humano cuando peca? Esconderse. Ellos sabían que estaban desnudos y ¿por qué entonces agarraron unas hojas de higuera y lo que hicieron fue primero que todo cubrir su cuerpo? Porque ante Dios, cuando realmente uno está en esa coinonía, no se siente uno cohibido a esa desnudez. ¿Por qué? Porque fuimos formados en el mismo, desde dimensiones anteriores, desde dimensiones no identificables para nosotros, humanamente hablando. Ahí fuimos formados, donde ahí no hay pecado, donde ahí no hay maldad, donde ahí no hay mentira, desde el propio seno de Dios, desde el propio hábitat de Dios, desde ahí fuimos formados. Pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sucede? Ellos se meten y agarran una higuera, es lo primero que hacen. Y después con esas higueras, con esa higuera, lo primero que hacen es también esconderse. Dice la misma palabra del Señor que todas las tardes Dios salía a hablar con Adán. Y por supuesto que con Eva. Hay versiones que hablan que es el varón de Dios y la varona de Dios también. Que fue la cultura que le puso a Adán y Eva. Pero ya yo no me voy a meter en ese tipo de conflictos. Pero sí lo hablo así como para que también ustedes se ubiquen en el texto de lo que estamos hablando. Pero vean la actitud inmediatamente de Adán. ¿Qué es lo que dice Adán? La mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y me lo comí. Y yo lo comí. Eso lo pueden encontrar en el versículo 12. La mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Es decir, no está reconociendo que él pecó. Él no está reconociendo de que comió ese fruto y a partir de ahí fue que encontró y sintió su maldad, sintió su desnudez, porque se quedó sin esa cobertura, se quedó sin ese velo de protección, se quedó sin ese velo de refugio.
Pero inmediatamente, si él hubiese sido otro, si hubiese reconocido que realmente pecó, que realmente comió del fruto, no tirándole, como decimos aquí en Costa Rica, embarrando por todo lado la torta, no reconoció, Adán no reconoció su pecado. La misma Eva, lo primero que hace es echarle la culpa inmediatamente a la serpiente. Entonces, ¿hasta dónde hay arrogancia? ¿Hasta dónde hay prepotencia? ¿Hasta dónde hay orgullo? ¿Hasta dónde hay altivez? Ya sabemos qué sucedió después de eso. Fueron expulsados del Edén. El hombre a trabajar para el resto de su vida. La mujer a tener los partos con dolor. Ya eso lo sabemos perfectamente. Pero ahí no hubo un espíritu de culpa. Hubo una situación de pecado, pero no fueron humildes, no fueron, es que es fuerte lo que les estoy hablando. Los dos, tanto Eva como Adán, y lo pongo en ese orden porque Eva fue la primera que desobedeció, de acuerdo a la palabra del Señor, ok, pequé. Dios, ahora veremos a la situación con el caso de David. Sí, David pecó, se arrepintió, pidió perdón. Ahora vamos a ver incluso el Salmo 51. El mismo Pedro también. Entonces, hasta el mismo Judas también. Pero no, Adán y Eva no. Si nosotros lo leemos, ellos fueron expulsados del Edén. Ellos fueron expulsados simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no fueron humildes, no fueron sencillos, no fueron personas íntegras ante la presencia de Dios, sino que, no reconocieron su pecado. Y el pecado de la desobediencia se paga muy, pero muy, muy, muy alto. Se paga muy caro. Así es que, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ¿cuántas veces hemos actuado nosotros como el caso de Adán y Eva, que pecamos y no hay arrepentimiento en nosotros? No buscamos a confesar el pecado, no buscamos a pedirle perdón a Dios, no buscamos llegar y pedirle perdón a aquella persona que le ofendimos. Estamos en una situación, pero totalmente de cristal. Se vuelve a ver a una persona y se le puede hacer un gestito así, medio extraño, así como que el ceño se frunge. Y donde se frunce el ceño, la persona cree que se le está diciendo todo un montón de cosas, que se le está maldiciendo y un montón de cosas más. Y hasta puede volverse y crearse un conflicto. Así es simple, es delicado, hermanos. Y lo peor de todo esto, el espíritu de arrogancia, el espíritu que se está levantando, el espíritu de leviatán, el espíritu de altivez, de orgullo, el espíritu que está trayendo, yo la verdad es que, sí, pequé, pero eso no es pecado. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor lo está diciendo, que llegará el día que a lo bueno se le va a decir malo y a lo malo se le va a decir bueno. Ustedes saben a dónde fue el primer sacrificio de sangre hecho aquí en la tierra. Lo hizo Dios. Lo hizo Dios cuando tuvo que matar a un animal para que Adán y Eva se pudieran cubrir su cuerpo
con las pieles de ese animal. Pero antes de eso, prácticamente el ser humano era herbívoro. Comía hierbas, legumbres. No era necesario estar viendo a ver qué cazaba, qué comía. ¿Por qué? Porque parte de la promesa era subyugar, era administrar en todo momento la creación. Así de simple. Hermanos, así de simple. Vamos al caso a la cita de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Dice: dice lo siguiente. Perdón. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Vea, lo primero, David se quedó en Jerusalén. ¿Pero qué dice? Que en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña. Y David no, David decidió quedarse en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Alián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había parte de la contaminación acústica que tenemos. Entonces David ordenó que se llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de esto, ella volvió a su casa. Poco después que Betsabé se había purificado de su menstruación, hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Vea lo que sucede. En ese caso, dice que hacía poco tiempo había pasado la menstruación, es decir, estaba en plena fecundación. Prácticamente estaba ovulando. ¿Ok? Entonces David le envió este mensaje a Joab. ¿Quién era Joab? Joab era del ejército de David. Mándame aquí a Urías, el hitita. Fue lo primero que pensó. Y sí, ¿qué voy a hacer? A ver, mi realidad. Esta mujer está embarazada. ¿Qué voy a hacer? Es casada, tiene su esposo. Y su esposo incluso es un soldado de los míos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me imagino que el otro casi se vuelve loco con esta situación. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías, el hitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real.
David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Un momento, pero se lo está diciendo su propio jefe, entre comillas, se lo está diciendo su propio comandante jefe. No, pero Urías era tan fiel a Joab, era tan fiel a la tropa, era tan fiel al ejército, que él no podía estarse dando el lujo de estar con su esposa, de estar con los banquetes, que a pesar que el rey se lo dio, no, yo no puedo estar en este ambiente. ¿Por qué? Porque mis compañeros están resguardándose, están en pleno sol, o están en plena lluvia, o están en pleno lugar de guerra. Yo no puedo estarme dando esos lujos. No, yo soy solidario, desde aquí soy solidario con él. ¿Ok? Versículo 12. Entonces, bueno, entonces quédate hoy aquí, y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se lo envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Vea hasta dónde la maldad del ser humano, hasta dónde llegó para encubrir el pecado. Versículo 16. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías el hitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que la dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerusabet? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues, si te hace estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. Es decir, el que mató a Abimelech, el hijo de Jerusalén, si lo sacamos así como de contexto, si lo sacamos un poquito de lo que estamos escuchando y lo que estamos leyendo, fue el propio Urías que lo mató. Es decir, hasta en la misma línea de combate, él estuvo fiel a su rey. Pero David no. David aprovechó ese momento, David estuvo ahí en ese momento, disfrutándose más bien a la mujer de Urías. Ahora, cuando nosotros leemos el Salmo 51, que es escrito por David, voy a tratar de leerlo, no 100%, porque sí es bastante extenso, pero dice: ten compasión de mí, oh Dios,
conforme a tu gran amor, conforme a la inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, su sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabaré tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Que tú no te deleites en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario, te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado ni arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Vean, hermanos, al final terminé leyéndolo todo. David pide gozo y la presencia de Dios. ¿Cuál es la oración que hace propiamente David? La oración del arrepentimiento de David permanece como un doloroso testimonio de sus quebrantos ante Dios y como una enseñanza para otros que pecan. Su arrepentimiento no nace del temor del castigo, de la preocupación sobre éxitos futuros. Se arrepintió de haber vuelto contra él mismo Dios, su persona y su naturaleza. David lloró, no solo por perdón, sino también por pureza, no solo por ser tenido como inocente, sino para ser aceptado, no solo por consuelo, sino por ser totalmente limpio del pecado. Y él mismo lo dice, él fue formado en pecado, porque todo apunta que su madre fue soltera, él no venía de un hogar formado por papá y mamá. Pero él busca también ese consuelo, él busca el no ser rechazado por Dios, él busca esa misericordia divina, él busca ser lleno del amor, de la bondad de Dios en todo momento. Pero el espíritu de culpa se lo estaba comiendo, el espíritu de culpa le estaba trayendo muchas situaciones, el espíritu de culpa lo estaba afectando, pero tanto, que incluso cuando nace el bebé, porque fue un varón, el niño muere. Ya después nació Salomón y todo eso ya lo sabemos, pero fue fuerte. Fue fuerte. El proceso de sanación, este proceso de sanidad que tiene el rey David, fue reconocer primero que todo que sí, que hubo una situación, que hubo un pecado, que hubo una ofensa directamente a Dios, que practicó cosas que a Dios no le agradan,
Y ese espíritu de culpa lo lleva a, a escribir este Salmo 51, pero este mismo Salmo 51, él se presenta ante Dios y le dice claramente, Señor, bueno, voy a parafrasearla, Señor, reconozco que he sido que he pecado, reconozco, Señor, que la verdad que, ¿sabe qué? Que sí, tuve relaciones con Betsabé, nació este hijo, soy consciente que incluso a su propio esposo lo mandé a matar al frente, y qué duro saber de mi parte, qué duro saber de mi parte que él fue incluso el que fue en la primera línea y fue el que mató a Abimelech, fue el que fue fiel hasta el último momento. Es decir, analícelo así, hermanos. Ese espíritu de culpa fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que David estaba totalmente devastado. Ahora, pero otra situación. Pero la misma palabra del Señor dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, qué ironía, ¿eh? Un hombre conforme al corazón de Dios y por otro lado, haciendo todo ese tipo de cosas. Es porque nosotros somos muy rápidos a juzgar. Nosotros somos muy rápidos a decir cosas que no son correctas. Somos muy iracundos. Muchas veces hablamos cosas que no son las correctas, con tal de salir adelante, con tal de decir cosas que para quedar nosotros muy, muy bien. Pero la misericordia de Dios es más grande, más grande, más grande que ese pecado. Y cuando nosotros confesamos ese pecado, entonces tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. No desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Eso lo experimentó David. Eso lo experimentó David. Y usted y yo tenemos la oportunidad también de experimentarlo en este día. ¿Por qué? Bástanos tu gracia. Basta tu misericordia para testificar de lo que realmente significamos para ti, Señor. Este acontecimiento de David definitivamente es muy, muy fuerte, muy fuerte. Y por algo aparece registrado en la Biblia. No fue que lo sacaron, no fue que decidieron que eso no podía estar ahí porque a David teníamos que presentarlo una persona totalmente, una burbuja de santidad, una burbuja de amor, una burbuja de cero pecado. No, 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 no. Aquí aparece en la Biblia, aquí aparece lo que sucedió. Incluso David no pudo, deseaba construir el primer templo y Dios no se lo permitió. Dios no se lo permitió, sino que el que lo construyó fue Salomón, su hijo, y así se lo hizo ver incluso Dios. Vamos a otro caso que usted y yo hemos leído, no una vez, hemos leído muchas veces. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 36 al 38. Esto es pequeñititico. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Y se vuelve Jesús a donde está Pedro y le dice, hey Pedro, estoy parafraseándolo, ¿tú darás la vida por mí? De veras, te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ya sabemos la historia.
de Pedro. Ya sabemos lo que pasa con Pedro. Ya sabemos el encuentro que tiene Jesús con Pedro o Pedro con Jesús en la playa. Cómo le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Simón, Simón, ¿me quieres? Porque ahí le dice Simón, no le dice Pedro. No, Simón como que dándole a entender, y es una opinión muy personal mía, como dando a entender, empecemos de nuevo. Tienes un llamado, necesito que vayas y empeces a proclamar de la palabra, que empeces a hablar de lo que somos, de lo que vine a hacer en la tierra. Y qué extraño, ¿verdad? Que fueron 3 veces que le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Bueno, Simón, ¿me quieres? Simón, ¿me quieres? Eso es fuerte. Ahora, vamos a leer. En caso de Pedro, sí, definitivamente ese espíritu de culpa fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Porque cuando cantó el gallo por tercera ocasión, él se recordó de lo que Dios le había dicho, de lo que Jesús le había dicho, de lo que Jesús le había mencionado, de lo que Jesús le había dicho claramente lo que iba a suceder. Mateo 26, 14, 16. Mateo 26, 14, 16. Dice así la bendita palabra del Señor. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Ya sabemos lo que sucedió con Judas, qué era lo que estaba pasando, cuál fue esa negociación. Permítame un segundito. Ok, perfecto. Es que iba pasando una camioneta muy pesada, una vagoneta, y el escándalo es tremendo. Entonces me estaría casi obligando a pegar gritos, y tampoco se trata de eso. Ok, nos vamos a Mateo 27, que es donde vamos a encontrar la situación que sucede con Judas. El espíritu de culpa fue tal de Judas que vino y él se arrepintió. ¿Cómo, Marcos? Sí, él se arrepintió. Vamos a leerlo, dice, muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He aquí, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, luego fue y se ahorcó. Cuando nosotros leemos este tipo de cosas, este tipo de situaciones, qué fuerte, porque son situaciones en las cuales muchas veces cometemos un error, muchas veces nos equivocamos, y cuando llega ese espíritu de culpa, no sabemos cómo enfrentarlo. Muchas veces no aceptamos la corrección, muchas veces no aceptamos que se nos diga las cosas como son. Y aquí está el primero. Sí, aquí está el primero. Muchas veces he sido muy arrogante, he sido prepotente, he sido orgulloso, pero también he reconocido que si sigo anidando ese espíritu de culpa, al final me va a traer más consecuencias de las que deben ser.
entre esos enfermarme. Un espíritu de culpa va a traer inmediatamente de situaciones de comportamientos de mi mismo cuerpo, con enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son enfermedades psicosomáticas? Ya que se les hace chequeo a las personas y de todo, y todo está bien, no aparece nada, pero la persona está que se muere y que se la muera, la persona está que se muere y que la persona siente que se muere y la persona siente que de todo lo está pasando. Yo recuerdo en una ocasión, allá por el año 91, tuvimos un accidente de tránsito. Yo iba manejando con una microbús que era de mi padre, ya estábamos casados, mi esposa y yo, y teníamos en ese momento nuestras dos hijas mayores. Fuimos a un lugar que nosotros llamamos acá San Antonio de Desamparados, y en el momento que yo ingreso a una urbanización, en el momento de salir de esa urbanización, llego y yo estaba pendiente que tenía que llegar a la principal en algún momento. Cuando voy a llegar a la principal, me percato que vuelvo a ver así y ya estaba en la principal de 4 vías, 2 para el este, de este a oeste, y 2 de oeste a este. Y lo único que volví a ver así fue unas luces, que eran como a las 6:30 de la tarde, eran 2 luces muy fuertes que me encandilaron, nos golpearon, el carro dio 3-4 vueltas, nos volcamos, fue fuertísimo. Al final de todo esto, efectivamente yo me brinqué un alto que no estaba físicamente, sino que quién sabe quién había botado la señal, había quedado nada más un pedacito así de base. Y al día siguiente, con aquel dolor, con aquella situación de la columna, con todo aquel dolor en cervicales y de todo, recuerdo que estábamos donde mis suegros y estaba mi esposa aquí a un lado, estaba Cindy, mi hija mayor aquí, y Gaby estaba a la par. Ahorita no recuerdo bien el orden, pero estaba así exactamente. Y fue un momento de un espíritu de culpa que me entró, de que, wow, ¿por qué cometí ese error? ¿Por qué cometí ese error? Que me hubiera quedado viudo, hubiera quedado sin mis 2 hijas. Luis Gustavo, el menor, no había nacido todavía, eso fue en el 91, y Luis Gustavo nació en el 92. Y fue una situación tan fuerte, que yo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré, como nunca en mi vida he llorado. Les puedo asegurar, como nunca en mi vida he llorado. Fue una situación tan fuerte porque yo dije, yo siempre manejo prudente, yo siempre manejo con mucho cuidado. Y algo que agradezco a Dios es, en el caso de mi cuñado Roberto, que actualmente vive en España, el día, eso fue sábado, domingo, fue esta situación de culpa. El día martes él llegó y me entregó las llaves del carro de él y me dice: Marco, se tiene que manejar. No, Roberto, de ahora en adelante yo no vuelvo a manejar. No, usted no puede estar viviendo de un acontecimiento aislado. Usted no lo puede hacer. Tome, vaya, ocupe el carro, vaya, haga lo que tenga que hacer, sus trámites, donde tengan que ir a que lo atiendan, y los trámites de todo eso del carro, de que mi papá era el dueño del carro, de la microbús. Y él me hizo ver de que había una responsabilidad, que había una realidad, pero también me hizo ver que solamente yo puedo ese espíritu de culpa arrancarlo, sacarlo y seguir mi vida. Y así fue. Dios hizo lo que tengo que hacer, lo hizo todo como debe ser, porque Él lo hace perfecto. Y al final, hoy por hoy, tengo a mi esposa, está viva, tengo a mis 2 hijas que están vivas, la mayor incluso hasta ya casada, incluso hasta Dios nos permitió con otro más, Luis Gustavo, el menor, y todos ahorita estamos pues viviendo nuestra vida para honrar y glorificar el nombre del Señor. Así es que, hermanos, la verdad es que ¿para qué anidar un espíritu de culpa? ¿Para qué anidar un espíritu de
de conmiseración? ¿Para qué anidar un espíritu de, ay Dios, pero es que, Señor, no. Presentémonos ante el altar de Dios, igual como hizo el rey David. Presentémonos ante el altar de Dios, pidamos perdón, busquemos el confesar nuestros pecados, el arrepentirnos de todo corazón. Y como el asunto es algo carnal, pero también espiritual, tenemos entonces la oportunidad de reventar en cierta forma esa parte carnal y ser liberados en la parte espiritual. Cuando eso sucede, cuando eso acontece, entonces viene una liberación, viene un momento de wow, de aquellos gorilas, como decimos aquí en Costa Rica, en la espalda, de aquel yugo de bronce, empieza a comerse, empieza a quebrarse. Ahora, qué importante es que usted y yo tengamos la oportunidad de reconocer que andamos con un espíritu de culpa. Muchas veces nosotros mismos somos los que no nos hemos perdonado. Y ya Dios nos perdonó. Ya Dios nos perdonó. Así es que, hermanos y hermanas, es un tiempo glorioso. ¿Qué hizo el joven, ¿cómo se llama? El hijo pródigo. Reconoció. ¿Había un espíritu de culpa en él? Sí, claro. Sí, claro. Estaba en una tierra pagana. Estaba en una tierra que no era la de él. Estaba alimentando cerdos, que para la cultura judía es imposible eso. En cierta forma estaba deshonrando incluso la misma herencia que había recibido de su padre, de principios, de valores. Y hay un momento en que él dice, iré a la casa de mi padre. Iré a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque en la casa de mi padre los obreros son mejor tratados que lo que yo estoy viviendo aquí. Y diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí empezó a tirar el espíritu de culpa. No merezco llamarme hijo tuyo. ¿Por qué? Porque ya había sentido que había perdido su identidad de hijo. ¿Por qué? Porque ya había recibido la herencia. Sí, es cierto, una herencia física, sí. Pero hermanos y hermanas en Cristo Jesús, esa otra cita bíblica que tenemos con lo del hijo, con lo del hijo pródigo, es también otro para nosotros. Es una parábola enriquecedora, es una palabra confrontativa, es una palabra que nos hace ver, mira, déjate ese espíritu de culpa y ponte a trabajar, ponte a reconocer quién eres verdaderamente, cuál es tu identidad en Dios, cuál es tu herencia en Dios, como ya lo vimos anteriormente en otros programas. Entonces sí, empiece a sentirse hijo del Dios Altísimo. Empieza a sentirse que Dios está con usted, porque Él siempre está con nosotros, solo que nosotros somos los que decidimos muchas veces no estar con Él. Así es que, hermanos, hermanas, este es un día especial que ha hecho el Señor. ¿Para qué? Para que nos gocemos, nos glorifiquemos en Él. Para que soltemos gloria, alabanza, exaltación, alabanza al único verdadero Dios. Que nos pongamos realmente en este momento de adorar, de exaltar, de glorificar. Bien, ustedes no tienen ni idea del viento, la brisa que está pegando ahorita en este momento. Cuando le exaltamos, cuando le glorificamos, el rey David incluso con su arpa llegaba y cantaba incluso hasta se dio hasta el lujo hasta de estar desnudo danzándole a Dios.
¿Por qué? Porque reconoció ese pecado, reconoció esa culpa, reconoció que había fallado, reconoció que le había fallado a Dios. Pero ese espíritu de culpa se fue. Y hoy no sé qué está pasando con usted, pero usted sí lo puede saber, yo no. Pero el Espíritu Santo se lo puede mostrar en este momento. Ese espíritu de culpa, en el nombre de Cristo Jesús, se va. Ay, hermano Marco, pero es que yo no puedo porque lo quiero tener aquí. Es que lo quiero tanto. No. Le está secando los huesos. Le está haciendo sentir más mal. Está recibiendo un espíritu de conmiseración incluso. Estás perdiendo la identidad en Dios. Estás perdiendo el ADN espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque te sentís culpable. Te sentís esclavo de un pecado que cometiste hace 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Y hoy te quiere libre. Dios hoy te quiere libre. No te quiere con esas cadenas, no te quiere con esos ribetes. ¿Por qué? Porque cuando tú naciste, fuiste formado desde el vientre de tu madre, porque Dios así lo quiso, y fuiste formado y criado en todo momento para vivir en libertad, no para vivir en cautiverio. En cautiverio se tienen a los animales, en cautiverio se tiene entre un animal doméstico. 70 años estuvo el pueblo de Israel en Babilonia, cautivo. 430 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Entonces, con la venida de Cristo, hermanos y hermanas, nosotros hemos sido llamados a vivir en libertad. Porque Él vino a liberar a los cautivos. Él vino a liberar a todos aquellos que habían estado atados. Él vino a que lo que estaba atado en la tierra fuera atado en el cielo, y que lo que estaba desatado en la tierra quedara también desatado en el cielo. Así es que todo espíritu de culpa en el nombre de Cristo Jesús se va. En ese momento se va. Le pido a Dios que por favor bloquee su parte psíquica, su parte de psiquis, la parte mental, para que usted decida de una vez por todas entregarle al Señor en ese altar, esa ofrenda, entregarle al Señor ese espíritu de culpa. Se va en ese momento, se va en el nombre de Cristo Jesús. Usted es para que viva en libertad. Usted es para que viva en todo momento bajo ese amor grande y maravilloso. Usted está siendo llamado para que viva y experimente la bondad de Dios. Así es que es un tiempo. Este es su tiempo. Yo no sé hace cuántos años, pero hoy es el día para que usted tenga la oportunidad de ser libre de ese esclavo, de ese espíritu de esclavitud, de ese espíritu de culpa que lo ha sumido, que lo ha sumergido, que lo ha tenido ahí atado. En el nombre de Cristo Jesús, hermana y hermano, sea libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor. Seguimos orando por Roberto Cascante Ramírez. Seguimos orando por la familia de María Elena Cascante. Seguimos orando también por la familia de Marielos Cubillo. Seguimos orando también por Alberto Jiménez. Seguimos orando también por Arnoldo Jiménez. Seguimos orando también por Stephanie Falk Sánchez, para que Dios se manifieste con poder en cada uno de ellos. Y también se puede anotar aquí abajo el nombre de su petición, y con muchísimo gusto las compañeras que tenemos que oran junto con nosotros, juntos como una sola iglesia,
tenemos la oportunidad de presentarnos ante ustedes, ante Dios más bien, presentarlos a ustedes ante Dios para que Dios tome control. Este es un día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. En Él nos gozaremos. En Él estaremos nosotros en plena alabanza y adoración. Porque a eso es que vino el Señor. ¿A qué? A liberarnos a nosotros de toda maldad, de todo pecado. Él quiere que nosotros seamos libres. Él quiere que nosotros tengamos la oportunidad de exaltarle y glorificar el nombre de Él. Así es que, hermanos, en Cristo Jesús, fuerte abrazo. Ya sabe, ¿verdad? Brazo derecho aquí primero, brazo izquierdo aquí en el hombro, y vamos y decimos, me quiero, me amo, realmente me amo, ¿ok? Y también les quiero a ustedes. Fuerte abrazo, adelante en la fe, que sabemos que Cristo está pronto por venir y juntos nos podemos gozar en las bodas del Cordero. Bendiciones.